Anteriormente, con la ley de financiamiento se planeaban recoger 14 billones. Ahora, con la ponencia actual, solamente se planean recoger 7 billones. En este video les explicaré los principales cambios que tendrá la ley de financiamiento y luego entrevistaremos a Luis Carlos Reyes, quien es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y él nos explicará más sobre cómo impacta la ley de financiamiento en Colombia. Así que entre los cambios principales que debemos resaltar de la ley de financiamiento, tenemos primero las cosas que no van a suceder. Entre ellas, la ampliación del IVA en toda la canasta familiar. Esto ya no va a ocurrir. Adicional a esto, tampoco se van a gravar las motos de bajo cilindraje, que eran las inferiores a 200 centímetros cúbicos. Entre los cambios que sí se aceptan en primera instancia son el IVA plurifásico a las gaseosas y las cervezas, debido a que estas sí pagan IVA cuando se fabrican, pero no cuando se venden en un establecimiento minorista, una tienda o un restaurante. Obviamente este impuesto no lo van a pagar los más ricos, sino los que más consumen gaseosas y cervezas. Sin embargo, esto puede resultar benéfico, pues está desestimulando el consumo de bebidas que no son tan buenas para la salud o son perjudiciales para la misma. Y debido a que el precio va a aumentar, se esperaría que el consumo disminuyera. Ahora, entre los puntos de la ley de financiamiento que sí tienen consenso entre el gobierno y los legisladores, tenemos los siguientes. Entre los puntos principales mencionaremos primero el incremento de renta a las personas que tienen un ingreso promedio superior a 40 millones mensuales. Además, el cobro de impuesto al patrimonio para personas que tienen un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos. Tercero, cobro de una tarifa del 15% a los dividendos de más de 10.3 millones de pesos. Cuarto, reducción de la tarifa de renta para personas jurídicas, que pasará del 33% al 30% durante los próximos 4 años. El siguiente es muy importante y representa una gran cantidad en temas de dinero. Hablamos de grandes deducciones de impuestos para las empresas, deduciendo del impuesto de renta los gastos del IVA en capital y los pagos del impuesto de industria y comercio que viene siendo el ICA, entre otros. Por último mencionaremos que además se crea el Simple, que es un mecanismo de tributación para simplificar el pago de las obligaciones tributarias que tienen las empresas micro y pequeñas acá en Colombia. Pero bueno, para que quede todo más claro, vamos a elaborar algo así como una lista con los valores que nos agregarían estos impuestos y por supuesto la resta de las deducciones. Por el lado de la modernización tributaria tenemos 1 billón de pesos a favor, impuesto de renta a personas naturales 1.9 billones, impuesto para patrimonios de más de 5.000 millones 1.2 billones, impuesto del 2% para la vivienda usada y nueva que superen los 918 millones con un recaudo de 1.2 billones, con el IVA plurifásico se esperan obtener 960.000 millones y por último con la gestión y auditoría de la DIAN se esperan obtener 500.000 millones. Sin embargo, los grandes descuentos que les habían mencionado que se le iba a dar a las empresas tiene un valor de 9 millones, lo que significa que esto supera mucho más que lo que se estaría recaudando. Ya entendido esto, vamos a ver cómo afecta la ley de financiamiento al bolsillo de los colombianos. Por aquí tenemos una bella gráfica realizada por el Observatorio Fiscal que muestra cómo sería la distribución del ingreso luego de aplicada la ley de financiamiento. Cabe resaltar que esta gráfica fue realizada por un modelo de microsimulación tributaria. Esta gráfica nos muestra que se generarán cargas tributarias en el 90% de los hogares colombianos. Estos son aquellos que ganan menos de 4 millones de pesos al mes. Pero si queremos detenernos en el último decil, en donde están concentrados el 1% de los colombianos que más ingresos tienen en el país, que para hacernos una idea ganan entre 14 y 1.200 millones de pesos al mes, que es bastante variado. Sabremos que a este grupo los va a afectar de manera diferente por lo diverso que es. Entonces, si bien la ley reduce la carga total tributaria de los dueños de las empresas, aumentará de manera sustancial el impuesto a la renta de algunos asalariados y contratistas, al igual que el impuesto de patrimonio a las personas naturales. Por ello y toda esta diversidad de ingresos es que algunas personas van a ver un aumento en su carga tributaria. A pesar de que el efecto promedio para el 1% que corresponde a los hogares que tienen mayores ingresos en Colombia corresponderá a una reducción de 2.230.905 pesos. Para entender bien todo esto, definitivamente necesitamos hablar con un experto. Por eso nos dirigiremos hacia Luis Carlos Reyes, quien es director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Vamos a aclarar todo
todo esto de una vez por todas. Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con doctorado en Economía en la Universidad de Michigan, experto en Ciencias Económicas del Desarrollo, Ciencias Económicas Públicas y Microeconomía Aplicada. Sí, claro. Entonces hay por lo menos dos componentes de la ley de financiamiento que son importantes y que tienen efectos opuestos. El primero es un pequeñísimo aumento del IVA. Antes se estaba hablando de uno mucho más grande, ahora es apenas un aumento del IVA que pagan las bebidas como gaseosas y cerveza, y también un impuesto a la venta de vivienda. Entonces esto tiende a afectar a las personas, digamos, de más bajos recursos y a la clase media, pero el efecto de esto con la ley de financiamiento actual es muy pequeño. El principal efecto que tiene la ley de financiamiento en su versión actual es una enorme reducción en impuestos a las empresas y a sus dueños. Pasan varias cosas. Se reduce en alrededor de 9 billones de pesos los impuestos que tienen que pagar las empresas, y los impuestos que pagan las personas naturales que son dueñas de las empresas suben un poco. Por ejemplo, sube el impuesto a los dividendos, que es de poco menos de 1 billón de pesos lo que se va a aumentar. Entonces el efecto neto de estos nuevos impuestos es reducir muchísimo los impuestos que pagan los dueños de las empresas, bien sea como personas naturales o a través de las empresas de las que son dueños. Otra cosa que sucede es que las personas de relativamente altos ingresos cuyos ingresos vienen de su propio trabajo, entonces estamos hablando no de empresarios, no de accionistas de empresas, sino de profesionales, personas como ejecutivos, sobre todo los de más altos salarios. Ellos sí van a ver un aumento significativo en sus impuestos. Entonces lo que estamos viendo es un aumento en los impuestos para la clase, llamémosla media alta, con el fin de reducir los impuestos que pagan las empresas de la clase alta. Entonces, al observar las cuentas, vemos que la reducción que tienen estas empresas es mayor a lo que en realidad quiere recaudar la ley de financiamiento. ¿Qué efectos genera esto? Claro, lo que genera esto es que, o sea, el efecto tributario de esta reforma ya para el 2020 va a ser no un aumento, sino una reducción en el recaudo de impuestos del gobierno. Entonces toca preguntarse cuál es la urgencia de hacer una ley de financiamiento supuestamente para tapar huecos fiscales, cuando en realidad lo que estamos haciendo es entregándole muchos billones de pesos a las empresas ya para el 2020. Para darnos una idea de la magnitud de cifras de las que estamos hablando, el presupuesto de las universidades públicas del país, de todas las universidades públicas del país, es de alrededor de 3,6 billones de pesos. Y aquí estamos hablando de que los descuentos tributarios son de 9 billones, sube un poquito de pronto el recaudo por otras partes, pero sí, seguimos hablando de una reducción neta en impuestos a las empresas que es casi el doble de lo que se gasta en todas las universidades públicas del país. Para dejar claro, ¿la ley de financiamiento es equitativa? Esa es una pregunta poco políticamente correcta, pero es una pregunta que hay que hacerse, y la respuesta es que no. O sea, la ley de financiamiento está dando unos grandes descuentos tributarios a las empresas y a sus dueños. Las empresas son una ficción jurídica y las empresas tienen dueños. Un recorte de impuestos a las empresas es un recorte de impuestos a los dueños de las empresas. Está dando unos enormes recortes a este grupo de la población, financiados principalmente con los salarios de los profesionales y de los ejecutivos de relativamente altos ingresos. Estamos hablando de una reforma que nos aleja de la progresividad en vez de acercarnos a ella. Pueden seguirme en Luis CRH. Al parecer, con esto nos ha quedado un poco más claro el panorama. Espero haya sido de valiosa información para ustedes este video. Recuerden que habrán muchísimos más acá en el canal y ya los pueden encontrar. Todas las redes sociales para que estén muy al tanto. Nos vemos.